Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? No queremos retrasarnos más a los que llegaron puntuales. Estábamos tratando de solucionar un tema de filmación aquí y de audio, así que por eso nos demoramos un poquito. ¿Cómo anduvieron con la lectura del material? ¿Me escuchan bien o un poquito más alto? ¿Bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Fuerte y claro? ¿Cómo anduvieron con la lectura del material? La posta. ¿Quién leyó algo del material? No, la verdad. Por favor, una foto que vea al apóstol lector de las manos que se levantaron. Tres manos. No. Un poquito más despacio. Un poquito más. El título leyeron, profesor. El título del material leyeron. ¿El título? El título. Es un avance ya. Sí. Claro, el título del material, está bien. No, la idea es que, vamos a hablar en serio, la idea es que puedan leer el material en casa, que lo traten de ir masticando. Sé que es una iglesia que tiene muchas actividades, hay muchos programas, aquí dicen así, no sé si está rezando, las manos, pero me quedé sin micrófono, yo ahora no tengo micrófono, pero bueno, vamos a pedirle a Yanni que me preste el micrófono. Hola. Sé que es una iglesia que tiene muchas actividades y cuesta, pero por favor haga un esfuerzo un poquito más, un esfuerzo grande. Este estudio, este curso es muy importante para ustedes, para la iglesia, cómo se están proyectando, cómo están trabajando. Así que por favor hagan un esfuerzo, ya sea en venir a las clases, en no faltar, al que faltó, mándale un mensajito, dígale por favor, no faltes, no te pierdas las clases, que están buenas. ¿Amén? ¿Qué les parece si oramos? El que quiere se puede poner de pie, si no, no. Vamos a encomendar esta clase en las manos de nuestro Padre. Padre Dios, creemos en ti, sabemos que tú estás en este lugar, nos hemos reunido con el plan y el propósito de poder aprender algo más de ti, de tu palabra, de lo que tú nos quieres enseñar. Dios y Espíritu Santo, que estás en nosotros y con nosotros, háblanos conforme a nuestras necesidades. Te pido por cada uno de mis hermanos, por sus mentes, por sus pensamientos, por sus corazones, para que estén preparados para recibir tu palabra, Señor, que traes en esta noche para tu pueblo. Gracias, Señor, por este pueblo que ha tomado un tiempo, Señor, para venir a aprender de ti. Por eso que bendigo sus vidas, Señor, y oramos en favor de ellos, creyendo, Señor, que tú eres quien haces toda la obra completa. Te agradecemos, Señor, y de ti esperamos todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento y le dejo la intro a Yamila, que va a hablar un poquito acerca de una introducción. De acá un dibujo. ¿Le gustó cómo dibuja Yamila? No dibujé yo, ¿no? Dibuja lindo, dibuja. ¿Se ve bien? ¿Se ve? La pizza tiene 8 porciones. Por si usted no sabe, la pizza normal tiene 8 porciones. ¿Es así o no, los cocineros? Y esa tiene 5 porciones. Para mí pizza no es. Me gusta la pizza por la duda. Sí, Yamil. Bueno, ¿se acuerdan que, o recordamos, mejor dicho, que este curso estamos relacionando la estrategia de mentoreo con el ministerio quíntuple de la iglesia? Teniendo como fundamento que el ministerio quíntuple de la iglesia es el diseño de trabajo que Dios nos dejó establecido en la palabra de Dios. Disculpen si soy reiterativa en esto. Cuando nosotros tomamos nuestra Biblia, tenemos que discernirla, juzgarla, escudriñarla y entenderla.
es cierto? ¿Esto qué significa? Nuestra Biblia está dividida por Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Esto no significa que Dios haya cambiado, sino que Dios se manifiesta o se manifestó al hombre, en la humanidad, a lo largo de la historia de manera distinta. A Dios, ¿no es cierto? Bueno, la Biblia comienza con la creación y a Dios le plació en su soberanía escoger un pueblo para sí. ¿Vamos bien? ¿Verdad? ¿Cómo se llama ese pueblo? Israel, el pueblo de Israel, que comienza ¿con quién? ¿Sí? ¿Con quién? Con Abraham, ¿sí? Con Abraham, que es llamado de una tierra llamada Ur de los Caldeos, por eso lo hace cruzar, ¿no es cierto? Cuando él cruza, son los hebreos, ahí comienza el pueblo hebreo, ¿no es cierto? Y nace una nación para Dios. O sea, una nación elegida por Dios, ¿sí? Entonces este Dios decide manifestarse a este pueblo de diferentes maneras. Usted esto lo ve en todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Después, en uno de los tantos acontecimientos, es que Dios le da la ley al pueblo, a este pueblo, le da la ley, le otorga una ley, ¿verdad? Que le decimos la ley de Moisés, pero en realidad es la ley de Jehová, ¿verdad? Se lo da como protección, como una forma de proteger al pueblo y decirle, si se mantienen dentro de estos estatutos y estos mandamientos, las cosas les van a ir bien, ¿verdad? Pero las cosas en realidad se ve que no fueron tan bien. Si usted conoce la historia, este pueblo se caracterizó por ser un pueblo rebelde, testarudo y desobediente, como nosotros. Bueno, no. ¿Quién falló? ¿Dios o el pueblo? ¿O el hombre, la mujer, la humanidad? El pueblo, falló el pueblo. La ley era perfecta. Así dice Pablo después cuando rescata, la ley era buena y era perfecta. El que falló fue el hombre, la humanidad, el pueblo de Israel, que no cumplía y que todo el tiempo se alejaba, ¿no? Desobedecía, estaba en rebeldía, le decía no se junten con extranjeras, le decían los hombres iban y buscaban extranjeras, traían maldición, eso acarreaba maldición, acarreaba sequía, la desobediencia acarreó la esclavitud, fueron llevados cautivos, ¿sí? Usted sabe, por Babilonia, bueno, ¿sí? Todo el no cumplir la ley trajo consecuencias. Más Dios, y también está profetizado en el Antiguo Testamento, tenía preparado un plan de salvación para este pueblo. ¿Por qué? Porque dijo, por amor de mi nombre, o sea, por mi pacto, por el pacto que yo hice con ustedes, con este pueblo, siempre los voy a salvar. O sea, mi palabra va a ser que yo igual los voy a salvar. Y de todo esto habla el libro de Oseas. Aunque te vayas, ¿sí?, en idolatría, te prostituyas, yo te voy a rescatar. Entonces viene el plan de salvación. ¿En la persona de quién? De Jesús. Y entonces ahí empieza nuestro Nuevo Testamento, en la persona de Jesús. Los 4 evangelios que tenemos, que tiene usted en su Biblia, es una parte que usted tiene que leer como, digamos así, distinta al resto del Nuevo Testamento. Porque Jesús también vino con una misión, que si bien no es objeto de este curso y puede ser de uno posterior, es necesario que usted lo sepa para que entienda esto de los ministerios. Porque si no, usted, la primera pregunta, después no importa, después vamos a ir sobre la pizarra, usted lo primero que va a preguntar, ¿por qué estos ministerios no estaban antes? ¿Por qué no los veo en el Antiguo Testamento? ¿Por qué Jesús no habló de esto? ¿Se da cuenta? Porque no es que Dios cambia. En la historia de la humanidad, Dios decide manifestarse de formas diferentes. Entonces, Jesús viene con varias misiones, por decirlo así, ¿verdad? El Jesús que se hizo carne es el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Dios
manifestándose a través de Jesús. Esto es la llegada del Mesías, cuestión que estaba profetizada en el Antiguo Testamento y que el pueblo de Israel no pudo recibir. A los suyos fueron y los suyos no la recibieron. ¿Vamos bien hasta acá? Estoy haciendo como un súper resumen de la Biblia. ¿Vamos bien? Jesús se hizo carne y viene como Mesías. El pueblo de Israel esperaba un Mesías libertador territorial, que lo liberara de la opresión en ese momento del Imperio Romano. Mas Jesús vino como ¿qué Mesías? ¿Como qué tipo de Mesías? Sí, Jesús, el pueblo de Israel esperaba un libertador territorial o político, que lo liberara de la opresión del Imperio Romano que en ese momento oprimía al pueblo de Israel. Mas Jesús vino como ¿qué tipo de Mesías? Sí, como Salvador. Busca Salvador. ¿Qué tipo de Salvador? Ellos esperaban un rey majestuoso, lleno de... Claro, ¿y Jesús qué fue? Jesús vino como Mesías espiritual, a instaurar un reino espiritual. Por eso le decimos rey. Porque si no, usted dice, ¿qué es rey? Lo primero que les va a atacar el que sea ateo o el judío que no reconoció a Jesús, él va a decir, ¿qué rey si no reinó sobre nadie? ¿Qué rey si no fue ungido? ¿Qué rey si no tuvo corona? ¿De qué rey me está hablando? Pero él vino a instaurar el reino espiritual, el reino de Dios. Por eso, cuando el Bautista dijo, el reino de los cielos se ha acercado, ha llegado, está instaurado. Jesús instauró el reino de Dios, que no estaba manifestado en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios, o Jehová, ¿se acuerdan que vimos? Le regaló una tierra al pueblo de Israel y la dividió entre las tribus, ¿verdad? Pero Jesús vino a instaurar un reino espiritual. Por eso las parábolas explican esto. ¿Qué es el reino de Dios y las leyes que rigen ese reino? Esa fue una de las misiones que vino. Entonces, cuando vino Jesús, instauró el reino de Dios. Por eso todo el tiempo Jesús en las parábolas dice, el reino de los cielos es semejante a, el reino de Dios es semejante a, porque Él instauró el reino espiritual, el reino de Dios. ¿Bien? Y por eso también sucedían todos estos prodigios y milagros que estaban profetizados que iban a suceder cuando viniera el Mesías. En su manto trae sanidad, decía Isaías, y por eso la mujer que tocó el manto de Jesús fue sana. Todas las profecías fueron cumplidas a la persona de Jesús. Una virgen dará a luz, todas esas profecías fueron cumplidas y Jesús instauró el reino. Ahora, Jesús eligió, ¿sí?, por mandato del Padre, la Biblia nos relata, estuvo orando para elegir a los apóstoles, a sus seguidores. En el tiempo de Jesús, la forma de enseñanza era, como ustedes seguramente conocen ya, era de maestros y discípulos. ¿Vamos bien? O rabí. Por eso siempre le decían a Jesús maestro rabí. Y él le decía, bien dices que soy. Él era un maestro, era un rabí, era un estudioso de la ley que a su vez tenía discípulos. Y así eligió discípulos. Eligió a 12 más cercanos, pero también le seguía mucha gente. ¿Sí? Cuando él se paraba a hablar y predicaba, explicaba, ¿sí?, el reino de los cielos. Y le explicaba a los judíos que esto se había cumplido. Mas como decía la profecía, ellos no lo entendían. Una de otras de las tantas cosas que hizo que vino a hacer Jesús, por supuesto, es a morir en una cruz. Al morir en una cruz, derramó su sangre nos redime de pecado, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta ahí? Eso es la gracia, lo que hoy conocemos por la gracia. Muere, resucita
de la vida eterna. Porque Él venció la muerte, nosotros también tenemos esa promesa de vida eterna. ¿Vamos bien hasta ahí? Cuando Él resucita, antes de ascender definitivamente, o bueno, no definitivamente hasta su segunda venida al cielo, ¿qué sucede? Él anuncia que ¿qué va a pasar? ¿Qué iba a venir? El Espíritu Santo. Iba a suceder la promesa o el cumplimiento de la promesa de la venida del Espíritu Santo. Él, estando en vida, dijo: es necesario que yo me vaya, porque vendrá otro, ¿sí?, el Consolador, porque Él estaba escrito, o sea, estaba planeado por Dios, que Él iba a morir, a resucitar y a ascender otra vez a la diestra del Padre. Él tenía que ascender a la diestra del Padre para ser nuestro intercesor, nuestro abogado, para que esta gracia, esta época de la gracia que estamos viviendo fuera vigente. Porque si Él no estaría a la diestra del Padre, todos nos caeríamos de la gracia y perderíamos la salvación. Mas Él tiene el sacrificio activo, ¿se va entendiendo? Todavía su sangre opera en nosotros y en los que se van a convertir. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces Él dice que va a cumplirse la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo la tenemos relatada ¿dónde? En el libro de Hechos. Entonces, en el libro de Hechos comienza una nueva etapa. ¿Se va dando cuenta? En los evangelios tenemos relatada la vida, obra, el ministerio de Jesús. Pero en el libro de Hechos comienza una nueva etapa, porque el Espíritu Santo antes no había descendido para habitar en los creyentes, sino que descendía sobre personas determinadas que obraban en nombre de Jehová. Mas ahora dice la palabra que los creyentes somos templo del Espíritu Santo, y que dice: los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Por eso Él es nuestro consolador, nuestro paracleto. Entonces ahí comienza una nueva etapa. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Jesús le dijo: recibiréis poder y me seréis testigos, ¿no? En tal y tal lugar y hasta lo último de la tierra. Entonces, una de las funciones del Espíritu Santo es darnos poder. ¿Poder para qué? Para testificar. Por eso, en el interregno, es decir, en el espacio entre que Jesús muere y todavía, o aún cuando ya sabía la noticia de la resurrección, entre que Jesús muere y se cumple la promesa del Espíritu Santo, ¿cómo estaban los apóstoles? ¿Y cómo más? ¿Qué dice la Biblia? Asustados, temerosos de que lo maten. Esos mismos que después fueron mártires y los mataron a todos. Y murieron por la fe. Pero como no habían recibido la promesa del Espíritu Santo, no tenían el poder de ser testigos. ¿Se dando cuenta? Para nosotros hoy día eso es natural, porque nosotros ya nacimos en la época del Espíritu Santo. Pero se da cuenta que es importante discernir la Biblia y los espacios. El Espíritu Santo, además, que también estaba profetizado en el Antiguo Testamento, dice que dio dones a los hombres, hombres y mujeres, ¿verdad? O sea, nos da poder y nos da dones. El Espíritu Santo nos da dones ¿para qué? O poder. Para extender el reino, que esa es nuestra función. Extender el reino que Jesús dejó instaurado, que es un reino espiritual. Ahora esos dones son habilidades sobrenaturales que tenemos los creyentes. Por eso decimos, nadie puede decir que no tiene dones. Todos tenemos los dones, un don que es una habilidad sobrenatural que nos habilita a actuar en el reino de Dios. ¿Se da cuenta?
como el don. Usted no se lo ve. No se ve la marca. Por eso dice que somos sellados por el Espíritu Santo. Ese don es la autorización que tiene cada uno de ustedes para actuar en el reino de Dios como hijo de Dios. Si no tuviera don, no puedo actuar en el reino de Dios. Por eso es tan importante entender que todos tenemos un don, porque eso dice la palabra. Él repartió dones a los hombres, como quiso, que hay diferentes operaciones, pero el Espíritu es el mismo, hay diferentes dones, pero el Espíritu, hay diferentes ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Entonces es importante que entendamos que todos tenemos el Espíritu Santo, todos los creyentes, todos los hijos de Dios, todos los convertidos, somos templo del Espíritu Santo, tenemos dones y somos guiados por el Espíritu Santo. Es importante para entender lo que vamos a ver en esta clase y a partir de las que siguen. Esto era importante. Que cualquiera sea la función que desarrolle dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, este curso está bajo ese fundamento, es el pilar, es la base. Que todos estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Bien? Esto es lo que tiene que quedar claro. Todos tenemos que tener claro esto. Que en este curso todo lo que se va a decir es porque entendemos que todos estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Cualquiera sea la función, cualquiera sea el servicio, cualquiera sea el lugar, la actividad, el ministerio, lo que usted quiera llamar. Es guiado por el Espíritu Santo. Y de ahí viene después todo un crecimiento y todo un proceso, ¿no es cierto? ¿Explico esto? Un poquitito. Él quiere que explique la... No, pero por eso. ¿Sigo yo? Bueno. Por eso acá puse el ministerio quíntuple pusimos. Lo hicimos, bueno, como dijeron, en forma de pizza, pero lo podríamos haber hecho de otra manera. Lo que pasa es que acá es como que vio que no hay piramidal. No es que era... Claro, no es piramidal, entonces estamos todos acá metidos en algún lado. Digo, todos vamos a estar ahí adentro. Todo lo que... De todos modos, hago un paréntesis, porque seguramente algunos de ustedes pueden haber visto que hay teólogos, vamos a decirlo así, que dicen que hoy los apóstoles y los profetas ya no funcionan, ¿no? ¿Alguien escuchó eso? Bueno, eso es una corriente que no vamos a desarrollar en este curso. ¿Por qué? Porque como en esta iglesia sí está activo el ministerio apostólico y profético y el resto de los ministerios, nos vamos a basar en esto, que están activos los 5 ministerios. Si nos quedara tiempo y ustedes, por mayoría absoluta, quieren tratarlo del tema, al final del curso, si quiere, explicamos por qué. O explicamos estas otras doctrinas. Pero no quiero llamar a la confusión. ¿Se acuerdan que para los que estuvieron la clase pasada leímos Efesios 4:11 que hablaba de esto? Algunos constituyó, ¿se acuerdan? Algunos constituyó como apóstol, a otro como profeta, a otro como evangelista, a otro como pastor y a otros como maestro. ¿Vamos bien hasta ahí? Porque no sé si alguno no estaba. Y que decía que era para la edificación de la iglesia. Entonces, todos estos ministerios, al igual que los dones que están ahí adentro, son para edificación de la iglesia. ¿Qué sucede? ¿Por qué lo relacionamos con el mentoreo? Algunos van a ser los edificadores de la iglesia. Usted va a ir viendo a lo largo de las clases, se va a ir dando cuenta de lo que yo estoy diciendo. Algunos tienen la asignación espiritual
de ser edificadores. Pero otros van a tener la asignación espiritual de ser los que capacitan a los edificadores. ¿Se entendió? Algunos edifican, y otros capacitan a los edificadores. Por eso hay 5 ministerios. Y por eso entendemos que tienen que trabajar articuladamente. Porque tienen diferentes asignaciones espirituales. Porque si no, vuelvo a decir lo que dije la clase pasada, Dios no se hubiera molestado en poner 5. Hay 5 asignaciones diferentes. Dentro de nosotros hoy vamos a ver el ministerio del apóstol, pero después en la segunda clase vamos a ver el profeta, después vamos a ver el evangelista, el pastor y el maestro, y vamos a ver esto. ¿Qué significa esta asignación? ¿Qué significa el ministerio del apóstol? ¿Qué significa del profeta? El mentoreo, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que el mentoreo, se ve? Igual si no yo después lo voy a repetir en lo que dice la pizarra. ¿Se acuerdan que dijimos que el mentor era ese que desarrollaba la tarea, ¿no es cierto? Y como que si fuera una gallina tenía todos los pollitos a la vuelta, ¿verdad? Vio que la gallina cuando come le enseña a comer, los animales le enseñan a cazar, a sus crías, a sus cachorros. Bueno, esto es lo mismo. El mentor es aquel que desarrolla la tarea y está seguido, ¿sí? O está rodeado de personas, ¿se acuerdan que dijimos que lo imitan, que van a mirar lo que hace, que van por imitación, que van a seguirlo, que en un momento les va a tocar hacer la tarea? Y el mentor es el que va a motivar y estimular el crecimiento de esas personas. Entonces, doy un ejemplo, ¿no? De todos modos lo vamos a ir desarrollando en la clase. Hay alguien dentro del ministerio del apóstol, hay alguien, ¿sí?, que el Señor coloca como autoridad. Lo que nosotros, no sé si acá en esta iglesia se utiliza la expresión de decir cabeza del ministerio. En realidad tenemos que tener claro que la cabeza es Cristo, ¿verdad? Eso lo tenemos claro. La cabeza es Cristo, Jesús, y coloca como autoridad, ¿sí? Porque a Dios le gusta, es un Dios de orden, entonces, para que haya, alguien tiene que ser la autoridad. Supongamos que estamos en el ministerio del apóstol, coloca a alguien como autoridad que tiene la unción apostólica o el don apostólico, ¿no es cierto?, para que ejerza esta función. Pero si en la iglesia está esta unción apostólica, si usted quiere, por decirlo así, le va a caer a alguien. Pero no es que le va a caer por la persona del apóstol, sino que porque en la iglesia está el ministerio del apóstol, ¿no? O del apostolado activo, las personas que vayan viniendo a la iglesia, que se vayan anexando, que vayan creciendo, va a haber alguna que va a tener también este don y esta unción. ¿Se va entendiendo? Porque, a ver, esto no depende de la persona. Nosotros capaz que cuando yo le digo apóstol, a usted se le cruza un nombre. Es obvio, en esta casa a usted se le cruza, pero trate un ratito de sacar. No estamos hablando de un nombre o un hombre o una mujer. Estoy hablando del ministerio del apóstol, en general. ¿Vamos bien? Saquemos el nombre, sé que puede resultar difícil, porque Dios no mira a la persona, lo que Él está mirando es la obra, la función, el don que le dio, que se lo puede haber dado, ¿sí? Porque Él reparte como quiere, se lo puede haber dado a cualquier otra persona. Por supuesto que en esta casa hay alguien, pero no piense en el nombre, ¿sí? Entonces dentro de ese ministerio de apóstol, nosotros seguramente vamos a encontrar un montón de personas que tengan esa unción apostólica. ¿Sí? Pero esto no es estilo apostolitis. Me autodeclaro apóstol y salgo con el, ¿qué? Con el escudo. Me hago una tarjeta que diga
no estamos hablando de eso. ¿Sí? Y es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Va a haber gente dentro del ministerio del apóstol, ¿sí?, que se va a sentir identificado con esa función. Pero depende del corazón de la persona que está acá adentro, que entienda que hay una persona que está designada como autoridad. ¿Se entiende? Porque si yo me autodesigno apóstol, si me agarro la apostolitis y me autodesigno como apóstol y no reconozco la autoridad, o la contrarío, o la empiezo a cuestionar, pero en realidad el problema no es del apóstol, es del corazón de la persona. Entonces automáticamente caemos en el otro lado, como estábamos diciendo en las clases anteriores. Automáticamente esa persona tiene que venir acá. ¿Sí? Tiene que estar en discipulado. ¿Puede seguir siendo mentoreada? ¿Puede seguir acompañando al apóstol? Sí. Puede seguir. Siempre que yo vea el compromiso que se va a someter a un discipulado. ¿Se acuerdan que dijimos que puede ser esta persona, o sea, este mismo apóstol o no? O puede delegarlo en otra persona, ya lo vamos a ir viendo en las clases. Pero el discipulado, yo puse algunas de las características, después lo vamos a ver. Cuando una persona es discipulada, lo primero que la persona que discipula tiene que prestar atención es que la persona sea convertida. Y eso se nota. ¿En qué? En las acciones, en los frutos, en la respuesta. Eso se nota. No estamos juzgando a nadie. Puede ser que haya gente que no se haya convertido, pero porque nadie le haya explicado lo que la conversión significa. Y acá por eso puse metanoia, o nuevo nacimiento, transformación. La conversión es eso. Es yo transformo totalmente mi vida. ¿Va a ser de un segundo a otro? No. Va a ser un proceso distinto en cada persona, porque depende con las cosas que cada uno tenga que lidiar. Pero tiene que haber una conversión, porque si la persona sigue aferrada al pecado y le da lo mismo, evidentemente no hay una metanoia, no hay una conversión. Entonces el discipulado va a trabajar sobre la identidad. Si se convierte, ¿qué significa ser hijo de Dios? La identidad. Va a trabajar sobre el propósito que Dios tiene en su vida. Va a trabajar sobre el carácter, ¿se acuerdan que lo hablamos la clase pasada? Va a trabajar sobre el carácter, sobre aquellas cuestiones que hay que pulir. Pero no va a trabajar con el hacha. ¿Vieron papel de lija, papel de seda? Si yo le paso papel de lija a la persona, no, papel de seda, tampoco acariciar los pecados. Va a trabajar sobre la mentalidad. Porque vieron que Pablo dice muchas veces eso, transformaos, renovaos vuestra mente. Porque tiene que haber un cambio de mentalidad. Yo para entender que estoy en el reino, tiene que haber un cambio de mentalidad. Porque no es lo mismo que el mundo. Ahora estoy en el reino. Entonces tiene que haber un cambio de mentalidad, mentalidad de reino. Y tiene que trabajar sobre las áreas de la persona. Que yo le puse área personal, que bueno, que más o menos lo mismo, el área familiar, el área de la finanza. Por eso esto es un proceso. Por eso todos no, o sea, nadie deja de ser discípulo. Es importante que todos seamos discípulos de alguna manera, que tengamos a alguien que nos vaya marcando esto. Porque vamos a tener una situación, porque además cuanto más vas caminando en el proceso del Señor, cuando vos te convertís, ¿sí? El Señor por su amor y su misericordia, como todo padre, te da siempre cosas lindas, te da lo mejor, te muestra cosas hermosas, te revela todos los dones, empezás a tener visiones, sueños,
Te sentís ahí y empezás a caminar y parece que cuanto más estás prendido en el ministerio y que cuando más estás ahí activo, algo sucede en tu carácter, en tu vida personal o en la finanza. Claro, pero ¿quién es? Es el Espíritu Santo trabajando en nosotros. Y nos pasa a todos. Nadie está excluido de esto. El error es pensar que Dios nos está frisando. Dios no frisa a nadie. Dios te está promocionando. ¿Sí? Por eso es necesario entender el Espíritu Santo actuando en nosotros y los dones. Porque si vos tenés claro tu don, tu asignación, vos de ahí no te movés. Al contrario, ¿se acuerdan cuando vimos la parábola de los talentos? Te vas a esforzar para multiplicarlo. Te vas a esforzar para ejercerlos. No los vas a esconder debajo de la tierra. Por eso hay dos estrategias que la iglesia puede usar: el discipulado y el mentoreo. Muchas gracias, profe Yamila Lobato. Dicen que sigue, pero yo le digo que no. Esto sale en vivo en YouTube, por eso no puedo expresar un poco más. Y encima no me filtra nada, ya Walter lo manda crudo. Bueno, me tocó a mí. ¿Se va entendiendo? No se preocupen, porque así como Yamila explicó esto, usted se va a ir dando cuenta que cada vez que vamos hablando de los diferentes dones, vamos a ir profundizando. Y usted cuando terminemos, espero y creo que va a entender mucho más que hoy. Amén. Una de las cosas es que esto va a romper con ciertos paradigmas que usted tenía. Y volvemos a repetir lo mismo, y lo sabe el apóstol Héctor, el cual estamos por la gracia de él acá. Nosotros no venimos a enseñar algo, a imponer algo, a decir esto es así. El Espíritu Santo es el que a usted le va a ir hablando y revelando, pero sí le puedo decir que se van a romper paradigmas, cosas que se tienen que abrir de alguna manera para entender algo diferente. No es que estaba mal, como dice Yami, sino que están bien, están trabajando bien, pero Dios quiere más. O sea, quiere más personas, más hijos suyos que trabajen para su reino y que ganen más almas, y que también puedan estar más unidos, trabajando en cada uno de los 5 ministerios. El ministerio quíntuple. A mí me tocó profundizar un poco, después Samila va a seguir, porque a ella le gusta hablar, y bueno, ustedes saben que a las mujeres les gusta hablar. Amén, digan por lo menos los hombres, ayúdenme. Pero no, está muy buena la explicación y está interesante. Yo voy a compartir con ustedes las características del apóstol, o podríamos decir las características del ministerio apostólico. Voy a hablar específicamente de algunas de las características que resaltan a un apóstol. ¿Cómo usted lo puede diferenciar? Usted solo se va a ir dando cuenta y va a ir viendo ciertas características que tiene el apóstol. Y después tenemos también lectura bíblica acá, donde nosotros vamos a comparar y tenemos el ejemplo. El apóstol siempre tiene una visión de más allá. Él ve más allá de lo que ve otra persona. ¿Se entiende? Él ve más adelante, él ve más lejos. Él ve, no me refiero a quizás una extensión como lo están haciendo ustedes, que está bien, perfecto. Él quizás vio Villa El Brillante, Paysandú, pronunciamiento, me estoy refiriendo a distancia.
pero él también ve más allá en ciertas cuestiones, el apóstol ve más allá en cuestiones dentro de la iglesia, él ve mucho más allá. Eso es una característica del apóstol. Es proactivo por naturaleza. Es proactivo por naturaleza. No para de hacer planes y proyectos. No para. Continuamente está activando y moviéndose y planificando y haciendo para que esto siga funcionando como un engranaje, como una maquinaria que funcione, que no pare. Por eso, como explicaba Yamila, que él, a su vez, aquí tiene ya personas que están mentoreando, que no es una tarea para el apóstol solo, sino que tiene personas al lado que están haciendo con él, colaborando, ¿cierto? Entonces, él siempre es proactivo por naturaleza, siempre él ve algo para ser diferente, para cambiar, para poder activar, siempre está atento, está muy atento. Es un reformador y generador de ideas y desafíos. El apóstol siempre se va a venir con alguna idea que usted ni se le imaginaba, pero ni se le imaginaba una idea. Y desafío. Va a desafiar, quizás desafíe la economía. Quizás desafíe la economía, que va a la situación muy difícil y él puede venir, el apóstol, y decir, vamos a hacer una campaña o vamos a hacer tal y tal cosa. Y lo primero que usted va a decir, ¿y con qué? ¿Y de dónde vamos a sacar? ¿Y de dónde vamos a sacar? Él insta al desafío, porque es así, porque si no sería así, no es apóstol, no tiene las características de un apóstol. Desafío, cosas nuevas, generador, genera, mueve, está en actividad siempre, trata de promover, ¿se entiende? ¿Hasta aquí se entiende? El apóstol va en contra de todo legalismo y de las estructuras cerradas donde no se genera una visión de desarrollo. Cuando hablo de legalismo, no estoy hablando del legalismo de que la ley no existe más y que la ley está muerta y que nosotros no tenemos que tener más en cuenta la ley. La ley está vigente todavía, la ley sigue vigente. Estoy hablando del legalismo, así como hicieron el pueblo judío cuando Moisés le dio las leyes, la tabla de la ley, pero ellos, usted sabe que le agregaron un montón de cuestiones más, le fueron agregando, que fue tan pesada o es tan pesada que ni ellos la pueden cumplir. ¿Se entiende? Entonces, cuando el apóstol ve legalismo, cuando el apóstol ve estructura, cuando ve que el apóstol ve que algo se cierra, que se traba, él va en contra de eso. O sea, de una forma muy amorosa, de una forma con mucho cuidado, pero él no se pone de acuerdo con el legalismo, porque el legalismo estructura, el legalismo encierra, el legalismo nos deja en un solo lugar, no nos deja expandir. ¿Se entiende? El legalismo, ¿qué hace? Nos frisa. Quedamos frisados, quedamos ahí, no hay oportunidades. Si fallaste, bueno, quedate allá en la última fila y hasta que no vea un cambio, no podés seguir participando. Así es el legalismo. Si hiciste algo mal, bueno, tenés una disciplina y te va a costar tanto tiempo. No estoy diciendo que pasar por alto el pecado, ni tener en poco una falla o un pecado. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del legalismo, el cual atrofia a la iglesia, el cual la paraliza, el cual la hace una iglesia chata. El apóstol no, va en contra de su ministerio apostólico, va en contra del legalismo y toda estructura que no genera una visión de desarrollo. Normalmente las iglesias, lamentablemente es así, con una mentalidad legalista, son muy chatas. ¿Entienden la palabra que significa? Son muy chatas.
O sea, van las mismas personas, hacen lo mismo, no cambian. No me refiero a reformas ni en la forma de vestir, no me refiero a formas de alabanza ni de costumbre, sino en lo que es la parte espiritual. Es muy chata, las iglesias legalistas son muy chatas. ¿Se entiende? Entonces, no hay un desarrollo. El apóstol lo que le interesa y lo que quiere es desarrollo, quiere crecer, quiere generar más, quiere crecer más. Y fíjense acá lo que sucedió con el apóstol Pablo cuando se enfrentó a los judaizantes en Gálatas 2, 11 y 12. Pablo en un momento, cuando él tuvo que enfrentarse con los mismos judíos, que eran los de la ley, hay una lectura acá que está en Gálatas, que yo se lo voy a leer, y dice así: cuando Pablo, ¿se acuerda cuando Pablo le reprende a Pedro en Antioquía? ¿Quién se recuerda de eso? ¿Quién? A ver, ¿cómo estamos de memoria? ¿Quién se acuerda cuando Pablo se confronta con Pedro? Nadie. ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? Manuel, ayúdame. ¿Nadie se acuerda? Bueno, vamos a leer. Dice Gálatas 2, 11 y 12. Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. No fue muy suavecito Pablo ahí, le resistí cara a cara. Usted imagínese, trae a una persona y lo paró enfrente y le habló. Cuando le dice cara a cara, no es que estuvo diciéndole a algún otro hermano, comentándole, sino que lo llamó y dijo: Pedro, vení, Pedrito, vení, te tengo que decir algo. Le resistí cara a cara y era para condenar. Pues, antes que viniesen, y estoy un poco parafraseando, algunos de los de parte de Jacobo, de los de la ley, vos comías con los gentiles. O sea, cuando Pablo vino, Pedro se arrimó, y como Pablo estaba designado, usted sabe que estaba designado a los gentiles, Pablo vino y se sentó a comer con los gentiles, estaba comiendo con los gentiles. Y Pedro, como estaba ahí, también se arrimó y se puso a comer con los gentiles. Cuando vino Jacobo, que era de los judíos de la ley, ¿qué hizo Pedro? Se escondió de los gentiles y se apartó. ¿Y qué dijo Pedrito? Vení. ¿Cómo puede ser que hace 2 días atrás estabas comiendo con nosotros y ahora porque viene Jacobo, el de la ley, que dice los judíos, vos ahora te apartás? ¿Se entiende? ¿Qué hizo? Lo confrontó. Lo confrontó bien. Eso es una característica del apóstol. Y ahí tenemos un ejemplo de la legalidad. O sea, Pedro no sabía para qué lado. En un momento estaba con los gentiles comiendo y por el otro lado, cuando vino Jacobo, se corrió para otro lado y se fue con los judíos. Estaba ahí entre una cosa y otra. ¿Se entiende lo que quiero explicar? ¿Se entiende? Y eso el apóstol lo confronta. Lo confronta de una manera u otra. Porque tenía miedo de la circuncisión. O sea, dice, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Porque claro, los judíos, usted conoce la historia, que es lo que sucedió, lo primero que dijeron, bueno, está bien, sí, Pablo va a llevar el ministerio a los gentiles, pero es necesario que los gentiles se circunciden. Entonces ahí hubo una no pequeña discusión hasta que alguien se levantó y dijo, no es necesario, ¿para qué se van a circuncidar? No es necesario que se circunciden los gentiles. Usted ya imagínese, ya de esto, se levanta la profe, ¿quería aclarar algo? Perdón, profe. Sí. Ahí en el material, justo en esta parte que está explicando sí. el profe Oscar, hay no sé si pastor, yo se lo pasé a la pastora Marilyn, hay que corregir, porque dice, no importa, no lo busque después, se lo pide cualquier cosa, el mensajito a pastora Marilyn, dice, son confortadores muy firmes del legalismo, y en realidad la palabra es confrontadores, que se enfrentan y que se oponen. Digo porque hay un error de tipeo, pero cualquier cosa, o alguien me pide el mensajito de WhatsApp, si no yo seguiré
presentación a Pastora Marilyn, porque si no, no van a entender, esta parte va a quedar desconectada con el material. Perdón. Está bien. La aclaración sí, a mí se me había pasado por alto. Son confrontadores. Ahí usted dice, usted corríjalo, son confrontadores. El apóstol es confrontador. El apóstol o ministerio apostólico no es igual en todas las iglesias, sino que cada uno es guiado por el Espíritu Santo para hacer en cada lugar tal cual se lo indique él mismo. ¿Qué recordó Yami hoy? ¿Qué les dije yo? Que el Espíritu Santo es el que viene a hacer la obra aquí a esta iglesia. Por lo tanto, el ministerio apostólico que está en esta iglesia, o la visión que tiene este apóstol, o el apóstol de usted, el apóstol Héctor, y su ministerio apostólico, no es idéntico al de otra iglesia. ¿Se entiende? Usted no se ponga a comparar y a decir, pero ¿cómo yo escuché, yo vi, a mí me dijeron? No. El apóstol, si el Espíritu Santo baja dirección al apóstol de tal o cual cosa, es para esta iglesia, es para este ministerio apostólico, y va a tratar de otra forma diferente con otra iglesia, quizás que está a una cuadra, 2 cuadras, o a las diferentes iglesias que están en la ciudad, o en distintos lugares. ¿Se entiende? Es totalmente diferente una de otra. El apóstol siempre es pionero e innovador en cosas y proyectos. Si un apóstol no comienza a hacer planes y proyectos, es muy difícil que la iglesia crezca. Por lo tanto, es por eso que ustedes están sentados acá, valga la redundancia, porque él un día nos llamó a nosotros y nos dijo, quiero que enseñen sobre tal o cual cosa. ¿Se entiende? No fuimos nosotros, él fue el que nos designó a que nosotros podamos venir aquí y dar estas clases. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Es un pionero, él siempre va adelante, y no se olvide que al lado de él siempre va a estar mentoreando o se va a levantar algún otro que va a tener la asignación o va a tener el don del apostolado. Entiéndase el apostolitis, entiéndase lo de apostolitis. No sea cosa que mañana nos enteremos que se levantaron 3, 4, 5 apóstoles acá. No se trata de eso. Estamos tirando las características y enseñando qué es el ministerio apostólico y qué es un apóstol. Pero siempre es pionero e innovador, cambiar cosas y hacer proyectos. Si usted en su casa o donde sea, no sé, me pasa a mí, pero siempre tratan de hacer planes y proyectos. Cuando en una familia, en un hogar, en una casa, no hay planes y no hay proyectos, a la medida que uno puede hacerlo, no hace falta tener a veces mucho dinero, sino que hay que tener planes, proyectos, ideas. Eso es importante porque se traslada a un desarrollo. Bueno, en la iglesia es exactamente lo mismo. Y en este caso, el apóstol es el que tiene designado esto. El apóstol acompaña a la iglesia en las diferentes etapas de la misma. A ver, no es para que si alguno se está durmiendo se despierte. ¿Quién es el más viejo acá de esta iglesia? No, pero viejo en el sentido que hace años que está. ¿Quién hace muchos años que está? Tenía miedo, quería preguntar la edad. ¿Quién hace muchos años que está acá en la iglesia? ¿Quién? ¿En este ministerio? Sí, acá. ¿Cuántos años? Chelita. ¿Cuántos años hace? 15 años. En los 15 años, ¿hubo cambios en esta iglesia? Ahí está. Y estás acá todavía, ¿no te fuiste? Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Hubo muchos cambios en esta iglesia. Por lo menos eso es bueno.
Hubo muchos cambios en esta iglesia. ¿Qué hizo el apóstol? Fue acompañando esos cambios, o él quizás fue el generador de esos cambios, los cuales fueron para bien. Fueron para bien. Pero en 15 años hubo diferentes etapas. ¿Qué hace él? Él acompaña. Él tiene que acompañar eso. Porque si alguien viene con una idea de alguna cosa para hacer y él la trunca, y él la corta, él la traba, él no permite, él no deja hacer, ¿qué pasa? No se producen los cambios. Por lo tanto, comienza a caer en el legalismo. ¿Se entiende? Entonces, él siempre va a acompañar a los cambios que la iglesia viene produciendo. ¿Y este año, cuál es el año que tienen el eslogan usted acá? Año de expansión. Y mire que el año de expansión es para qué. ¿Qué hace la expansión? No sé, no me estoy refiriendo a esto, ¿no? Entiéndase, expandir, ¿qué es? Imagínense una bomba o algo así, o cuando algo se empieza a expandir, ¿no? Muchacho, a correrse, a moverse, a salirse del lugar, del metro cuadrado, donde estás ahí, que viene algo nuevo y diferente. ¿Lo agarró alguien? Viene algo nuevo y diferente. Es tiempo de expansión. Entonces hay que estar preparados para desafíos y para cambios. Amén. Siempre guiados por el Espíritu Santo. Ahora sí los dejo nuevamente en las manos de la propia Yamila. Volvió contenta. Bien. Bien, entonces estamos viendo las características del ministerio apostólico, ¿verdad? El ministerio apostólico, como decíamos al principio, cada uno de estos ministerios tiene una asignación diferente, y eso es lo que tenemos que entender, que tienen una asignación diferente que se irá complementando. El apóstol, fíjese que tiene una asignación territorial. Nosotros muchas veces lo acotamos a la plantación de iglesias, o a levantar iglesias, como decimos en el idioma, pero no es solamente eso. Eso es solo una parte, eso es solo un hecho de solo uno de los tantos elementos de lo que significa la asignación territorial. Me voy a explicar. Si usted ve la Biblia, ¿sí?, tenemos el ejemplo de Moisés, tenemos el ejemplo de José, tenemos el ejemplo de Nehemías, tenemos el ejemplo de Daniel, tenemos el ejemplo de Jeremías. Moisés, ¿qué nacionalidad era? Hebreo. ¿Dónde creció? Se crió. En Egipto. ¿Precisamente dónde? En el palacio. Y después, ¿cuál era su asignación de Dios? Libertar al pueblo. Libertar al pueblo mediante el éxodo. ¿Sí? O sea, el éxodo, Moisés. ¿Moisés entró a la tierra prometida? No. ¿Por qué? ¿Quién entró? Josué. Josué. Porque no era su asignación territorial. Fíjese que Dios buscó un hebreo, Moisés, que ni siquiera había sido instruido por gente de su pueblo, sino que tenía mentalidad de palacio, mentalidad de reino, para libertar a su pueblo, mas su asignación era sacarlo de la esclavitud. Pero a él no le correspondía la conquista que le correspondió a Josué. Fíjese el ejemplo de José. José, ¿qué nacionalidad era? Lo venden sus hermanos. ¿A quién lo venden? A los extranjeros. Él está en un pozo para cumplir una asignación también dentro de ¿dónde? De un palacio, y su asignación territorial, fíjese, tampoco fue en su nación. Y él administró la comida para darle de comer a su nación. ¿Se da cuenta de lo que
Nehemías? Nehemías, en cautiverio, ¿dónde está? En un palacio. ¿Al lado de quién? De un rey. ¿Y su asignación territorial cuál era? Ir a edificar los muros de Jerusalén que estaban derribados. Mas estuvo en el palacio del rey para ganarse la confianza del rey y que el rey le provea todos los recursos que necesitaba, todas las autorizaciones que necesitaba para pasar, porque hasta él llegar a Jerusalén y levantar los muros tenía que atravesar por pueblos enemigos que si iba haciendo esas cartas de recomendación o de protección, Nehemías lo mataban. Y cuando Sanbalat y Tobías le enviaron cartas abiertas de menosprecio, y cuando aquel le dio la falsa profecía y le dice, esta noche vendrán para matarte, ve a refugiarte en el templo, ¿él qué dijo? No. ¿Quién soy yo para entrar en el templo? Si mi asignación no es estar en el templo, mi asignación es estar reconstruyendo los muros. ¿Se da cuenta lo de las asignaciones territoriales? Daniel, idéntica situación. ¿Qué nacionalidad? ¿A dónde fue? Cautivo, ¿sí? A Babilonia, elegido como uno de los sabios que le dio consejo al rey con sabiduría. Dios lo dotó, ¿qué quiere con don? Sabiduría. Él le daba consejos al rey. El rey lo escuchaba a Daniel. ¿Se da cuenta lo de las asignaciones territoriales? Que no significa que sea ni mi nacionalidad, ni mi barrio, ni el territorio. Hay una asignación territorial, hay una asignación al que tiene la unción apostólica. Hay una asignación por la cual el Señor lo va a dotar de los recursos, de las maneras, de las personas, para que esa asignación se cumpla. Cuando vayamos viendo esto, cómo se articulan los diferentes ministerios, usted va a ver esto. Capaz va a entender más esto que yo le voy a decir, pero lo tengo que decir ahora. El apóstol tiene asignación territorial de extender el reino. Vieron que Esther también es un caso de que gracias a Esther, que no reunía las condiciones de ser elegida reina, y fue elegida reina precisamente para evitar la matanza de los judíos. Bien, la asignación territorial de los apóstoles es extender el reino. Por lo tanto, a veces será plantar iglesias o levantar iglesias, pero a veces puede ser viajar a cierto lugar, estar en cierta ciudad, estar en cierto barrio, ir quizás va a ver, le digo, va a la zona rural, va a un campo donde usted no ve nada y dice, ¿a qué va a ir el apóstol ahí? ¿A qué va a ir el apóstol ahí? Y se va a encontrar con alguien que le abre la tranquera. Y ahí extendió el reino. Cumple su misión, su asignación territorial y se vuelve. ¿Por qué? Porque el Señor ya tiene preparado
porque entendemos que la persona que va tiene que hacer todo. Tiene que plantar, tiene que estar, tiene que hacer. Cuando ustedes fueron a las diferentes ciudades, a El Brillante, a Villa Elisa, se encontraron con un montón de creyentes que, como le decimos nosotros, estaban apartados, estaban como ovejas sin pastor. Había pasado alguien, quizás, hace años, que nosotros, ¿cómo decimos en el lenguaje evangelio? Que no continuó la obra, la tarea. Pero ¿qué somos incapaces de ver? Que el Señor extendió el reino por una persona y nos envía ahora a nosotros a completar la tarea. Por eso es importante entender la unción apostólica. Por eso es importante que entendamos que si alguien es apóstol, no le podemos llamar pastor, no le podemos llamar profeta. Porque si le llamamos pastor, profeta, le estamos quitando la unción pastoral, apostólica. Si le llamamos a una persona que tiene la unción apostólica pastor, le estamos quitando la unción apostólica. Bueno, iba a traer un manto y no lo traje, pero en las próximas clases lo voy a traer. Imagínense un manto, ¿vieron como el que usan las chicas de danza? Bueno, imagínense un manto. Venga, profesor. Este es el manto apostólico, supóngase, ¿verdad? No, pues este nivel. Este es el manto apostólico. Si yo a un apóstol no le digo apóstol y le digo pastor, imagínense una tijera que le estoy cortando su autoridad. Imagínense eso. Entonces ya está cercenado. Si yo digo, no reconozco la asignación apostólica, que es territorial, le estoy cercenando y lo estoy cortando. Por no reconocer la unción apostólica. Por eso, como dijo Oscar, acá lo que se tiene que caer son estructuras que hasta ahora no habían sido reveladas. Por no escudriñar las escrituras. Pero la unción apostólica, por eso decimos, no es apostolitis. No es apóstol el que viaja por el mundo y participa congreso y congreso. Si es guiado por el Espíritu Santo, así será. ¿Tendrá alguna razón? Quizás el Señor quiere llevar esa unción para que otros conozcan de esa unción apostólica. Pero no es la unción apostólica no es una asignación que yo lo subo de categoría. ¿Vieron como cuando le dan un ascenso en el trabajo? Ah, era pastor y ahora es apóstol. La unción apostólica, sí, gracias. La unción apostólica tiene que ver con conquistar. Por eso, el caso de Nehemías, el caso de Daniel, el caso de Job, tiene que ver con conquistar. El conquistador va y planta la bandera del reino. Por eso decíamos, es un reino espiritual. Por eso al principio de la clase tenemos que tener claro que es un reino espiritual. Usted planta la bandera, la conquista el reino espiritual. Esa es su asignación. Esa es la asignación, conquistar el reino espiritual. Para eso extiende el territorio. Por eso, como decía Oscar también, son entendidos en los tiempos. Usted un apóstol no lo va a apurar nunca. Él es el que le va a marcar el tiempo. No sé si más de una vez les habrá pasado, cuando usted habla con un apóstol y usted dice, no, pero yo recibí la visión, pero yo... Claro. Él le va a marcar el tiempo, porque Él es entendido en los tiempos. El ministerio apostólico es entendido en los tiempos. Y en los tiempos, Él va a llevar siempre a la iglesia más lejos, más alto y más profundo. Más lejos, más alto y más profundo.
sea, no crea que es personal. El apóstol lo tiene que hacer con su equipo. El que es maduro, el equipo que lo acompaña y ya está maduro, le va a dar palabra fuerte, palabra madura, porque lo quiere llevar más alto, más lejos, más profundo. No es una cuestión personal, porque es lo que primero nosotros decimos: ay, siempre me gano todos los números. Yo quería hablar de tal cosa, yo quería hablar de una visión con el apóstol y resulta que me terminó retando. No pasa nada. Bueno. Pero también sí vas a ver cómo llevar y guiar más despacio a esa otra parte de la iglesia que está creciendo. ¿Sí? Por eso el apóstol tiene como una unción de paternidad, donde todo se le pega. Y por eso cuando falta, cuando está ausente, por viaje o por lo que fuere, se siente. Y se siente mucho. Porque tiene la unción de paternidad. Todos cuando hay un apóstol en la casa nos sentimos seguros y tranquilos. Es como ese refugio. Es como que, no sé, me pasa, yo que tengo a mi papá en vida todavía, que como soy loricana, cuando voy a la casa de mi papá, me siento segura, y sé que a él le puedo pedir, desde la merienda, papá, voy a tomar la leche en tu casa, ¿no? Porque es esa unción de paternidad, donde nosotros nos sentimos seguros. La unción apostólica tiene un manto de paternidad. Por eso también a veces nos duelen las palabras duras. Porque viste que cuando papá te da la fuerte es como que te da un cimbronazo. Porque como él tiene esa unción de paternidad, cuando nos habla duro, qué ganas de llorar nos da, bueno, las mujeres. ¿No? Como decía también Oscar, la gente que no entiende la mentalidad del reino, ¿sí?, es la gente que se le va a oponer. Por eso el ministerio apostólico es uno de los más que va a ser atacado. Va a recibir ataques. Son atacados por aquellos que no avanzan precisamente. Si usted ve, si usted escucha o si usted le ha pasado la situación que escucha el ataque a un apóstol, mire primero eso, mire el fruto, no para juzgar, sino para que mida. El que está profiriendo palabra, ¿en qué estado está? Porque la persona que no está avanzando es la que seguro va a atacar, porque no entendió la mentalidad del reino, eso que decíamos ahí. Porque el apóstol nunca se queda quieto. El ministerio apostólico no se puede quedar quieto. Es tan difícil seguirlo al ritmo. Por eso esta iglesia tiene tantas actividades. Es tan difícil seguirlo al ritmo. Y lo primero que pensamos, que decimos, ¿de dónde saca tanta energía? Bueno, que se le dejen de ocurrir cosas, pero siempre hay dirección. Hay un versículo que dice: el reino de los cielos se establece con violencia y los violentos lo arrebatan. Ese es el apóstol. El reino de los cielos se establece con violencia. ¿Qué quiere decir? No violencia de violento. Acá la traducción es: se establece con fuerza, arremetiendo. No hay obstáculo. Porque usted le va a decir: no, pero no, esto se hace y se hace. Miren, él va a venir al equipo y le va a decir: mire, yo acá traigo la agenda para el 2019. Miren, estas son las actividades que tenemos para el 2019. Y si no le alcanza, voy a poner más. Y si las del 2019 ya las leyó, tengo las del 2020. Las del 2020 ya también las tengo acá. No lo para nadie. Con fuerza. Eso es valiente. Él va adelante. Y lo van a juzgar, claro, porque siempre va adelante. ¿Qué está haciendo?
que por eso decíamos esto de la apostolitis, uno de los ataques que viene del interior, que viene del carácter, que viene de la persona, que viene del corazón. Cuando usted se quiere ver o quiere servir a un verdadero apóstol, a un apóstol lo caracteriza la humildad. A un verdadero apóstol lo caracteriza la firmeza, pero la humildad. Entonces el primer ataque, donde el diablo va a querer atacar a un apóstol, es en el orgullo, en la vanagloria, en el de sentirse superior. Pero por eso el ministerio apostólico también es tratado en su corazón. El que ejerce el ministerio apostólico también es tratado en su corazón. Porque como tiene todos estos atributos, todas estas virtudes, todos estos dones, el diablo va a estar muy atento a que él resbale. Por eso dice que cree que está firme, cuide que no caiga. Y esto también es para que cada uno se examine a sí mismo. Porque no importa cuántos dones yo tenga, cuántos ministerios tenga encima, sino que haya en mi corazón. Por eso, a un apóstol que haya alcanzado la madurez, a un apóstol que ha recorrido, que ha hecho todo un tránsito de vida ministerial, se caracteriza por la firmeza y por la humildad. Nadie lo mueve de su asignación, pero tampoco entra en contienda ni impone a aquellos que no lo quieren seguir. Porque el apóstol trabaja con el amor, trabaja mediante el amor, no va a imponer su visión. Los que lo siguen, los que entiendan la misión, van a ser su equipo que lo va a seguir. Pero puede ser alguno que no entienda la misión o que no la entienda todavía y la entenderá luego de un proceso de madurez. Entonces, para resumir, el apóstol, el ministerio apostólico, ¿sí?, tiene asignación territorial, es reformador, ¿sí?, está siempre atento a los ciclos que van atravesando la iglesia, a los cambios, es estratega, es visionario, enfrenta al legalismo, ¿sí?, tiene un espíritu de conquista y un espíritu de conquista y trabaja sobre una asignación territorial. Como una asignación territorial que Dios le va revelando. No es que Él va donde Él quiere. Dios le va revelando las asignaciones territoriales que fueron, por eso como dice Oscar, va a haber asignaciones territoriales para los diferentes apóstoles que el Señor va a ir levantando en las diferentes ciudades, en los diferentes países. Por eso no es lo mismo la forma en que se desarrolla un ministerio apostólico en un lugar, en una iglesia, que en otra iglesia. Aunque se llamen apóstol, no es lo mismo, porque las asignaciones son diferentes. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? ¿Cerramos? ¿Alguna pregunta? ¿Mil preguntas? Bueno, ustedes vayan leyendo el material, como siempre digo, si tienen alguna preguntita, ahí se la anotan. Recuerden esa salvedad que hay que hacer en el material, que dentro del ministerio de apóstol, disculpen, hubo un error de tipeo. Y la clase que viene estaríamos avanzando con el ministerio del profeta. ¿Oramos por esta clase que el Señor nos ha regalado? Te alabamos, Señor, y te damos gracias, Padre, porque sabemos que en esta hora te has decidido revelar a nosotros con una nueva visión, con una nueva estrategia. Señor, confiamos